Has oído sus historias, sin embargo, no sabes que se trata de un tipo de fantasma alrededor del mundo. Los ensonatados son un tipo de aparición recurrente en rutas y zonas urbanas que se caracterizan por tener una especie de túnica, ser de color negro y además llevar capucha o capuchón. Su color, en muchas ocasiones, es más negro que la noche misma. Sus extremidades son difusas, tanto manos como pies no pueden distinguirse con claridad. Resulta particularmente interesante el testimonio de muchas personas que indican haber visto o escuchado, al menos alguna vez en su vida, este tipo de fantasma. Prepárate muy bien, porque te contaré leyendas e historias de este tipo de fantasmas alrededor del mundo. Pero espérate, ¿qué coño estamos haciendo aquí en medio del campo? Con un traje negro, viendo de cenar. sonreía, pero Voy a sonreía esta carretera para coger macho. desde un lugar imposible e ilógico. Aquella mujer, S'ha cagat, aquella s'ha cagat. mujer, los viejos Hostia, caballeros hostia, calla, Raúl, calla. 17, Home, que también la casualidad. Calla. que la veían guapa, casi cerúlea, de blanca en el rostro, esperando. Madre mía, Alejandro. Decían, Qué miedo. con nombres y apellidos. Qué miedo. Yo es que me cago. Por la carretera. O sea, eso vive. ¿Qué habían Pero me visto? cago en todo. Incluso familiares que habían fallecido, que habían subido en sus coches a una señora andrajosa, la mayoría de Venga, las fuera, personas coña. con ropajes blancos. ¿Qué es eso, tío? Yo he recibido dos testimonios y que recibimos miles de testimonios. Acelera, tío, acelera. Tío, me cago en Acelera, la tío, puta de acelera. eso. Acelera, tío, acelera. Madre mía. El halo de misterio central, puede ser, hablando sobre no puede todo ser. ¿Tú has visto lo mismo que yo? se está movilizando. Yo os voy a contar una pequeña No grabes, anécdota. macho, no grabes. Tío, madre mía. Sobre todo, Yo me voy de la más aquí, me voy de importante, aquí. la que Venga, tío. Estoy acojonado. ¿Pero qué coño hace grabando todavía, tío? Para, Tío. mira a ver. Yo no veo nada. La niña de la curva. La leyenda de la niña de la curva es, sin duda, la más célebre de todas las historias de terror. No hay Todos Santos, Halloween, Día de Muertos, Hanukkah, del que no se escuche esta misteriosa historia, y puede que haya sembrado el pánico en más de una persona. Como muchas historias populares, se desconoce su autor y la localización del suceso. Se cuenta en decenas de países. En Suecia se le conoce como Vita Frun, en Italia, donde la llaman la Dama Blanca, en República Checa, que la bautizó Vila Pani. En España, el suceso paranormal protagonizado por esta joven se ha ubicado históricamente en varios puntos geográficos. La localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor al municipio ibenco de San Antonio. Una noche de espesa niebla, un joven iba conduciendo por una carretera desconocida. Las luces del coche alumbraban lo poco que la niebla dejaba ver a su paso, pero de repente una joven vestida de un blanco impoluto apareció a un lado de la calzada. Aunque la chica permanecía inmóvil, el conductor interpretó que estaba haciendo autostop y decidió parar para invitarla a subir. La misteriosa mujer accedió a subir al asiento de atrás del automóvil, aunque sin mediar palabra. Durante el recorrido, el conductor intentó entablar conversación con ella, sin éxito, hasta que, de pronto, la mujer dijo: "Cuidado con la curva, ahí morí yo". El joven, creyendo que era una broma, se giró hacia la chica y descubrió con estupor que ya no había nadie en el asiento. Cuando giró la cabeza hacia la carretera aterrorizado, ahí estaba la curva. La curva nublada. Un padre y su hijo dieron una vuelta en una intersección equivocada. Se dirigían rumbo a Veracruz, pero terminaron regresando a su ciudad natal. El camino que escogieron no era el correcto, por lo que el padre decidió dar la vuelta, pero al darse cuenta que la niebla empezó a intensificarse, paró a un lado de la carretera en donde era seguro y empezó a dialogar con su hijo para calmarlo de la espesa niebla que no les permitía ver absolutamente nada. El niño se puso a jugar con sus videojuegos. El padre, mientras tanto, salió a revisar los guardafangos y las llantas para verificar que todo estuviese bien. Al pasar las horas, se dieron cuenta que la niebla no había cedido, y lo que era más raro, ya eran las 7 de la noche
y aún no oscurecía, por lo que el padre decidió encender el motor y conducir por aquella carretera extraña. De repente, vieron a una persona a lo lejos que parecía que estaba pidiendo un ride, un auto-stop, por lo que detuvieron la marcha de su vehículo y una persona muy extraña se subió a la parte de atrás. El niño se quedó mirando a la mujer, cuya mirada era perdida. Tanto el padre como el hijo, al mirar a la mujer y volver a mirar hacia enfrente, se dieron cuenta que ya era de noche. ¿Cómo rayos esto es posible? El padre decidió cuestionar a la mujer, preguntándole hacia dónde iba. La mujer se limitó a contestarle que se dirigía más allá de la curva. Minutos más tarde, se empezaron a escuchar sirenas, como las de los camiones de bomberos. Vieron luces a lo lejos y a una persona que les advirtió que no fuesen más allá porque había habido un accidente y las autoridades estaban retirando el coche para que la vialidad volviera a ser accesible. Al mirar el retrovisor, se dio cuenta que la mujer ya no estaba en el coche. La temperatura del coche bajó después de que la mujer desapareciera. Justamente cuando iban pasando al lado del accidente, vieron que el cuerpo era de la mujer, la que se había subido hace unos instantes. El padre y su hijo jamás quisieron volver por ese camino. El amor de una madre. Una joven pareja que se dirigía a una fiesta a 2 horas de su ciudad natal les tomó por sorpresa que la noche ya estaba cayendo. La carretera por la que iban era un poco solitaria, pero la brisa era agradable, similar a la brisa del mar. En eso, a lo lejos, se veía una mujer que estaba al lado de la carretera, la cual les hizo una señal para que pararan. La joven pareja se orilló para poder entablar conversación con la mujer. Pudieron notar que estaba muy afligida y asustada. La mujer les pidió que fueran rápido hacia el frente porque había habido un accidente hace unos pocos minutos. Al decir esto, la pareja se miró entre sí y al voltear notaron que la mujer había desaparecido, lo cual era muy extraño porque no había ningún lugar aparente a dónde ir. La joven pareja procedió con cuidado y al notar que a pocos metros había un coche volcado, llamaron a la ambulancia y a los bomberos para que asistieran a los heridos. Mientras tanto, ellos se acercaron al coche y descubrieron a un bebé llorando en los asientos de atrás. Les tomó por sorpresa que la conductora de aquel coche fue la misma mujer que les avisó minutos atrás que había habido un accidente. Era la madre de aquel bebé que había sobrevivido. La autopista maldita. Era de madrugada y un trailero se encontraba en un viaje de 12 horas para transportar la mercancía de la empresa para la que trabajaba. Él iba escuchando la radio mientras iba comiendo un bocadillo y tomando bebidas energizantes para no quedarse dormido. La noche era muy tranquila, pero desafortunadamente para el trailero, la autopista por la que él solía transcurrir estaba cerrada por mantenimiento, por lo que decidió tomar un atajo que en los mapas no figuraba. El hombre se dio cuenta tarde que el camino estaba lleno de fango y muchos baches, pero era el único camino aparente que el trailero podía seguir. Mientras más avanzaba por aquel camino, se dio cuenta que no se escuchaba ningún animal, ningún ave, absolutamente nada. Al trailero esto le pareció muy difícil, ya que siempre se escucha el sonido de la naturaleza como los insectos y las aves nunca faltan. Llegó un punto en que la carretera volvió a ser transitable de manera normal, por lo que el trailero empezó a acelerar para salir de aquel lugar en el que se sentía muy extraño. De pronto, a lo lejos, vio como una persona se puso en medio de la autopista, a lo que el trailero reaccionó rápidamente, dando un volantazo hacia la izquierda. Lamentablemente, el tráiler perdió el control y el trailero cayó junto con toda su carga al fondo de un barranco, justo al dar la vuelta en una curva. Horas más tarde se informó en la radio y en la televisión que había ocurrido otro accidente en la curva maldita. Presta atención al siguiente metraje, ya que te encontrarás con algo inquietante.
Isto é melhor não falharmos mais, meu, porque se falharmos mais, eu não sei. Pá, se calhar desligavas a câmara e estavas com mais atenção. Foda-se, não é lindo. Vai. Não é lindo tu depois vês esta merda, meu. Não, mas olha, ok. Olha a minha vizinha. Vou usar. Pá, se ela não parar, ela está aqui sozinha. Estás parvo, que continua, Tiago. Ela está aqui sozinha, não Pai, o que é que eu tenho a ver com estranho isso? aqui. Vamos lá. Para, deixa vir, já que... Pode ser ajeitosa. Não sei porquê. Boa noite. Olá. Boa noite. Onde é que vai? Onde é que vai? Está bem, pode ir? Carro é teu? Não há problema nenhum. Siga. Então, estás bem? Fico já ali ao fim. Vamos. Então vai. O que estás aqui a fazer estas horas, pá? O que estás aqui a fazer estas horas? Ela pode ficar um bocado incomodada com a câmera. Já cheguei esta vez. Mas aconteceu alguma coisa? Como é que chama? Aconteceu alguma coisa? Estás com essa merda ligada outra vez, não está? Oh, David. Desliga lá isso. Mas tu dizes que estás bem. Não queres beber nada? Há ali água. Hã? Há ali água, queres beber alguma coisa? Está tudo bem? Quero ficar sentado. O que é que se passa? Diz-me lá o que é que és que eu vejo? É assim tão... Aqui. Estou a ver ali? Sim. Ali ao fundo. Foi ali que eu tive um acidente. E morri. No olvides dejar tu like, suscribirte, compartir y dejar un comentario sobre lo que piensas. Narró para ti CI Dyson Play y estás en el rincón de Neverfly.